maestro dominical. Así es de que pararme aquí y llenar esos zapatos es algo fuerte. Pero confío en Dios, que es Él quien hace la obra y quien va a hablar en esta mañana, porque sabemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía, ¿no es así? Lo que vamos a estar contemplando el día de hoy se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 23, y vamos a estar viendo los versículos del 50 al 56. Ahora, este pedazo que me ha tocado a mí muestra algo que es de suma importancia para nosotros. Como seres humanos, cuando nosotros pasamos por algo que llega a nuestra vida, como la muerte de un ser querido, nos destantea un poco, ¿no? Nos pone tristes, nos hace pensar en ciertas cosas. Incluso hay ocasiones donde podemos dar un mal testimonio conociendo la verdad de la vida eterna. Y eso es normal porque somos seres humanos. Cuando la muerte llega, muchas personas piensan que todo ha terminado. Y sabemos que eso es cierto, ¿verdad? Para aquellas personas que mueren sin una esperanza en Cristo Jesús. Pero para aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, las cosas son muy diferentes. ¿Por qué? Porque a pesar del dolor que nosotros podemos sentir por la muerte de algún ser querido, nosotros tenemos una esperanza viva, ¿verdad? Y esa esperanza viva sabemos que trae vida eterna en Cristo Jesús. Lo mejor está por comenzar, mis hermanos. Porque la muerte no es el final. La muerte es solamente el principio. Por eso, cuando nosotros vemos esta parte de la historia, nos hace pensar que cuando nosotros vemos el final, Dios apenas está comenzando. ¿Verdad? La muerte de Jesús trajo un poco de caos a sus discípulos, a sus apóstoles, pero es ahí precisamente cuando Dios iba a comenzar esa obra redentora. En esta ocasión, ¿verdad? Los versículos que estaremos estudiando el día de hoy nos mostrarán cómo en medio de lo que parecía una derrota, Dios ya estaba obrando en gran manera. ¿En qué? En nuestra redención, en nuestra esperanza, en un nuevo comienzo. ¿Verdad? La palabra de Dios dice claramente, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero para que nosotros podamos tener ese nuevo comienzo, primeramente tenemos que rendir nuestra vida ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Verdad? Y cuando rendimos nuestra vida a Cristo Jesús es cuando comienza esa transformación y comenzamos a recibir las promesas de vida eterna. Quiero que pienses por un momento en lo que los discípulos de Jesús estaban pensando o estaban pasando en ese día. Todo lo que habían creído sobre el Mesías, ¿verdad? Que los iba a venir y les iba a dar libertad del imperio romano. Parece que todo se fue por el drenaje. A pesar de que Dios varias veces les dijo, ¿verdad? Hey, es necesario, muchachos, que yo vaya y que muera, pero resucitaré al tercer día. En ese momento, cuando Jesús muere, se bloquea la mente. Se les olvidan esas cosas. Unos días antes apenas Jesús había entrado a Jerusalén en victoria. Cuando tú lees Lucas, el capítulo 19, versículo 37 y 38 dice lo siguiente. Cuando llegaban ya cerca de la baja del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La entrada de Jesús en un pollino trajo una expectativa, trajo esperanza, porque ellos habían reconocido que el Mesías había llegado. Pero en cuestión de horas, en cuestión de unos días, todo iba a cambiar. Los mismos que gritaban, Hosana, gloria a Dios en las alturas, eventualmente crucificarían al Mesías sin darse cuenta, porque no miraron lo que ellos estaban buscando. Jesús fue traicionado por uno de sus apóstoles. Él fue arrestado, fue golpeado, humillado y finalmente crucificado. De acuerdo a Lucas 23, 44 y 46, el cielo se oscureció. Y en ese momento Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y todos se quedaron como, ya terminó todo. Ahora nosotros tenemos toda la historia escrita y sabemos que no es así, ¿verdad? Porque eventualmente el Señor resucitaría y daría la gloria, y entonces los ojos de todos serían abiertos. Para los discípulos parece que esto pudo haber sido el final,
Su Mesías estaba muerto y con él juntamente morían y eran enterrados todos sus sueños de ser liberados del imperio romano. Pero lo que ellos no entendían era lo siguiente. Mientras ellos miraban el final, Dios apenas estaba comenzando su obra redentora. No para liberar del imperio romano, porque la obra de Dios no es basada en lo que nosotros creemos o sentimos, no es así. Es de acuerdo a sus planes, a sus propósitos. Ahora bien, en medio de ese aparente final, vamos a darnos cuenta que Dios va a levantar a personas fieles para que hagan lo correcto en ese momento donde todo parecía haber estado perdido. El día de hoy, conforme vamos a estudiar estos versículos, vamos a aprender tres cosas que son de suma importancia para nosotros. Y estas son las siguientes. Número 1, Dios obra a través de personas fieles en tiempos difíciles. Yo no sé cuántas veces tú has pasado momentos difíciles, pero Dios siempre va a mandar a una persona que te va a recordar: hey, ponte las pilas, mijo, Dios está aquí, Dios está en control, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman todo obra para bien. Eso es algo hermoso que vamos a ver. Punto número 2 que vamos a estar observando: Dios obra aún cuando todo parece estar en silencio. Muchas veces sentimos que Dios no nos está escuchando y parece que está sordo, pero te voy a decir una cosa, no es así. Dios siempre está atento, simplemente sus planes son mejor que los nuestros. Y Él va a obrar conforme a lo que Él cree es mejor para nosotros y no a lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros. Y punto número 3, Dios prepara la esperanza aún en medio del dolor. Así es de que cuando estés pasando por dolor, recuerda, Dios está en control. Y eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Lo que nosotros muchas veces vemos como un entierro, te voy a decir algo, Dios lo ve como una semilla. Y eso va a crecer y va a dar fruto. Así es de que en esta mañana yo te quiero pedir, si por favor te pones de pie. Permítanme, se me olvidó mi Biblia. Son los nervios que ganan a veces. Y vamos a leer los versículos del capítulo 23, 50 al 56, por respeto a la palabra de Dios, y así podemos tener un contexto de lo que vamos a estar estudiando. La palabra de Dios dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en él algún acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento de Dios. Oremos. Padre, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana y nos queremos poner en tus manos porque sabemos que en mejores manos no podemos estar. Señor, sabemos que tu palabra jamás vuelve a ti vacía y que siempre hay un propósito detrás de todo, incluso detrás de la muerte, Señor, como lo leímos en este momento. Por esa razón, Señor, pido la ayuda de tu Espíritu Santo para que hable a nuestros corazones, que nos muestre la verdad que tú quieres enseñarnos, que la muerte no es el final. Para nosotros, los que hemos depositado nuestra fe en tu Hijo amado, es apenas el principio, Señor, de lo mejor. Así es de que en esta mañana te pido, Señor, que quites cualquier distracción que pueda haber y que podamos apreciar tu palabra, Señor. Te damos gracias y ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Cuando nosotros vemos el final, ¿verdad?
Dios apenas está comenzando. No sé cuántos de ustedes tienen algún testimonio fuerte. Yo personalmente viví una vida de drogadicción, adicto a más no poder al cristal. 4 años y medio bien metido. Básicamente quedé en el avión como 2 o 3 veces. Y es un milagro verdaderamente mirar que hoy puedo estar parado aquí en un altar predicando la palabra de Dios. Yo en un momento pensé que todo había llegado a su fin, pero no fue hasta que el Señor vino a mi vida y comencé a experimentar su amor, su gracia, su misericordia, que pude entender que Dios me estaba dando una oportunidad. A nosotros nos trae estos 7 versículos mucha enseñanza, que podemos entender que aún en medio del dolor nosotros podemos encontrar la esperanza hoy en día. En nuestro primer punto, Dios obra a través de personas fieles en tiempos difíciles. En ese momento de mi vida, Dios usó a una persona que me presentó el Evangelio y gracias a ello yo pude seguir adelante. ¿Verdad? Y tú puedes decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el sepultamiento de Jesús? Y yo te voy a decir una cosa, tiene que ver mucho. Porque si Jesús no hubiera sido sepultado y después hubiera resucitado, hoy en día no tuviéramos la gracia. Hoy en día no tuviéramos la puerta abierta de poder decir, hay alguien que se interesa por mí, el cual me perdona mis pecados y el cual me da vida eterna. Versículo 50 comienza diciendo, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Nota cómo termina este versículo, varón bueno y justo. La Biblia dice que no hay bueno, solamente Dios. O sea que este hombre tenía algo especial y por eso Dios lo iba a usar en ese día. Mientras que todo parecía terminado, ahora tenemos a Jesús muerto y a los discípulos básicamente dispersos. Parece que habían perdido la esperanza, como que se les había apagado todo espiritualmente por este suceso. Pero llega José de Arimatea en ese momento, ¿verdad? Y este hombre no era un hombre cualquiera, era un miembro del concilio. Es más, fue parte de los hombres de los cuales juzgaron a Jesús en ese momento. Pero a diferencia de los demás, Lucas nos dice que este hombre en particular era bueno y justo. Yo te pregunto a ti, ¿crees que eres bueno? Espera y me digas que no, porque si dices que sí, ahorita te apedreamos afuera, ¿verdad? Porque iríamos en contra de lo que dice la palabra. Pero si yo te digo eres justo, espero que tu respuesta sea sí, porque nosotros hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Esto es mencionado porque Lucas nos quiere enseñar algo muy hermoso y muy importante. Básicamente, Dios ya tenía a alguien preparado en el lugar menos pensado, porque Dios tiene personas preparadas en medio del caos. Dios siempre tiene a personas listas para ayudar a sus hijos. Ahora, aunque José estaba dentro de un sistema corrupto, te voy a decir algo, su corazón era diferente. ¿Cuántos sabemos que el mundo es malo? El mundo no es bueno. Jesús mismo cuando ora por nosotros, ¿verdad? En esa oración tan hermosa, ¿qué es lo que dice, verdad? No te pido que los quites, sino que los guardes. Pero lo que hace la diferencia es nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Y cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? Nos muestra que Dios también usa a personas como nosotros en este mundo en el cual no pertenecemos. Aquí nada más estamos de pasadita, mis hermanos. Esto es solamente un pasón. Ahora, aunque José estaba dentro de ese sistema, ¿verdad? Podemos ver entonces su corazón. Y algo que nos muestra este versículo también es para terminar con una mentira que se dice en el mundo cuando supuestamente creemos que no hay solución. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna frase similar a así? Aquí no hay nada que Dios no pueda hacer ya. Como para decir, ya lo hiciste, ya nadie te va a sacar del hoyo. Pero ya cometiste el error, ya ni Dios te va a poder ayudar. Esa es una mentira muy grande. Y muchas veces tendemos a creerla. Yo estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos escuchado o incluso hemos dicho esta frase en diferentes formas. Pero no importa el ambiente, la corrupción ni la oposición, Dios siempre tiene un remanente fiel para continuar el trabajo de su obra. Y eso es la razón por la cual tú estás sentado hoy en día en esta silla, en este lugar. Porque Dios te quiere usar para su gloria. O sea, esta es una tarea hermosa, mis hermanos.
Esto es algo que nosotros miramos a lo largo básicamente de todas las escrituras. Como por ejemplo, cuando tú lees Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, ¿qué es lo que dice? Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Dios tiene escogidos, mis hermanos. Incluso cuando vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 7, en el versículo 2 dice claramente: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Te voy a decir algo: cuando todos miran el final, Dios ya tiene instrumentos listos. Sabemos que durante la gran tribulación nosotros no vamos a estar aquí, si has entregado tu vida a Cristo. Pero Dios aún en esos momentos todavía va a tener la gracia y la misericordia disponible para que personas lleguen al arrepentimiento. Eso es hermoso. Pero que quede muy claro una cosa: Dios no va a usar a cualquier persona. En este caso, durante el sepultamiento de él, no agarró a cualquier persona, sino que agarró a José de Arimatea, un hombre justo y bueno. Dios va a usar a personas que son fieles, mis hermanos. Él va a usar a personas que son justas. Quiero compartirte algo hermoso que la Biblia nos dice. En Romanos capítulo 3, versículos 21 y 24, 21 al 24, dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo murió, fue sepultado, pero al resucitar nos ha hecho justos. En Romanos 5:1 afirma claramente que nosotros somos justificados por la fe. Así que si verdaderamente nosotros decimos ser cristianos, tenemos que estar viviendo una fe genuina. Porque si no tenemos una fe genuina, mis hermanos, entonces todo lo que está entrando ahorita a tu oído entra por aquí y sale por acá. Cuando tú piensas que algo ya terminó y que no ves la salida, Dios ya tiene a un José de Arimatea listo en algún lugar, en alguna parte, para continuar la obra en tu vida. Cuando no ves la salida, Dios ya lo está acomodando todo. Y cuando todo parece estar en silencio, Dios ya está escribiendo la siguiente parte de tu vida, porque la Biblia dice en Romanos 8:28, y estoy seguro que muchos conocemos este versículo, ¿verdad? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo te pregunto, ¿amas a Dios? No, sí les voy a creer con esa actitud, qué bárbaros. ¿Aman a Dios? ¿Ven cómo les tuve que hacer manita de puerco? Si nosotros amamos a Dios, tenemos que proclamarlo en todo momento, mis hermanos. Dios nos usará en estos tiempos difíciles como lo hizo con José de Arimatea. Pero solo no olvides un requisito muy importante. Nosotros tenemos que estar buscando primeramente el reino de Dios, porque esa es una de las cosas que vemos en José. Mira lo que dice el versículo 51. Que también esperaba el reino de Dios. O sea, él, a pesar de que fue parte del concilio que básicamente dio muerte a Jesús, hay algo que hubo especial en él, porque tuvo ese encuentro con Dios y lo hizo depositar su fe en él a pesar de ser un maestro de la ley. Nota lo que sigue diciendo: y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
Yo te voy a decir algo, cuando nosotros vemos el final, Dios ya tiene a personas, planes y propósitos en movimiento. Algo que se me hizo a mí muy interesante en este versículo es lo siguiente. Dice que José no estuvo de acuerdo. ¿Te puedes imaginar lo que eso significaba en esos tiempos? Él no apoyó para nada la decisión de ellos que ellos habían estado tomando. Se quedó callado. O sea, puede parecer que él se mantuvo callado en todo momento. No practicó en la decisión. Una razón pudo haber sido quizás por miedo. Imagínate, lo tomarían como un traidor y que estaba en contra incluso del concilio. Nosotros sabemos claramente que esta verdad que encontramos en el versículo 51 nos dice que como hijos de Dios nosotros podemos sentir temor, pero no quiere decir que vamos a practicar dentro de los mismos sistemas en los cuales nosotros estamos viviendo. Él era parte con ellos, pero no se hizo como ellos. Se mantuvo callado. Esto nos está hablando de integridad. Y es algo que ya no se ve hoy en día entre los cristianos. Porque muchas veces da tristeza cuando miras a personas que profesan ser cristianos y se encuentran haciendo cosas que el mundo hace. Cuando nosotros somos embajadores de Cristo. Yo puedo mirar a José en este concilio, ¿verdad? Y como hablo, no hablo, digo o no digo. Y mejor optó por hacer que quedarse callado, mostrando que no estaba de acuerdo con ellos. La integridad es bien importante. Mira lo que nos dice el Salmo 1 en el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No porque todos lo hagan significa que tú también lo tienes que hacer. Jesús mismo fue criticado por sentarse con gentiles y pecadores. Lo encontramos a través de los evangelios. La única diferencia es que Jesús no hacía lo que ellos hacían, porque Él era la luz y sigue siendo la luz. Cuando tú ves, por ejemplo, Jeremías capítulo 15, versículo 19 nos dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. José de Arimatea fue parte del sistema, pero en el momento que tuvo ese encuentro con Jesús, ¿qué sucedió? Su vida cambió completamente. Ahora su deber era que ellos se convirtieran a Él y a Él no a ellos. Algo que en lo personal me da mucha tristeza con muchos cristianos es que muchas de las veces dejan de pasar tiempo con la familia porque según ya somos santos. Y a veces somos un pie de tropiezo. ¿Cuántas veces he visto a personas que ya no quieren asistir a una boda, que ya no quieren asistir a un cumpleaños, a una quinceañera, cuando es una oportunidad para predicar el evangelio? Vuelvo a lo mismo, Jesús dejó el ejemplo de que nosotros teníamos que ser la luz en todo lugar. Cuando tú te presentas a ese tipo de eventos y tú no cambias por nada tu corazón, sino que muestras quién eres y que tienes libertad en Cristo, adivina qué va a suceder. Van a comenzar las preguntas. Yo pensé que eras cristiano, pues lo soy. Pero estás conmigo, pues porque eres malo, ¿verdad? Porque yo tengo que estar donde esté lo malo, porque de otra manera, ¿cómo vamos a alcanzar a los que están perdidos? Va a ser imposible. Mira lo que el versículo no nos dice, que José gritó o confrontó a las personas, aunque bien pudo hacerlo ya que era miembro también, ¿no es así? Pero lo que sí nos deja claro es que él no dio su aprobación. En la cultura de ese tiempo, consentir significaba votar a favor, apoyar a la decisión y estar en de acuerdo con ese veredicto. Pero sabemos que José no lo estuvo. Ahora, en el momento del juicio, Josué no consintió
Pero en el momento que parecía que todo estaba perdido, ¿qué sucede? Él se levantó. Y se levantó con valentía. No solamente eso, sino que fue delante de Pilato. Algo que los otros ni siquiera quisieron hacer. ¿Te imaginas a él venir delante de Poncio Pilato? Hey, necesito el cuerpo de Jesús. Eso tomaba valor. Ahora sí, ya públicamente estaba declarando. Quizás en el concilio no dije nada, pero ahora sí, van a saber quién soy yo. Y públicamente estaba profesando su fe. La enseñanza que nosotros vemos aquí es la siguiente. Es fácil seguir a Dios cuando todo va bien. Pero la verdadera fe se demuestra en los momentos difíciles. ¿Crees tú que la muerte de Jesús fue algo difícil? Imagínate, de 12 apóstoles, ¿cuántos estuvieron a la cruz? 1. Los otros dice que estaban mirando de lejos. En el momento que lo arrestan, todos se desparramaron. Pero era para cumplir la profecía, ¿no? No olvides, Dios sigue obrando en muchas veces, de muchas formas, y lo hace por medio de creyentes que se mantienen firmes cuando otros se esconden, como los apóstoles, por ejemplo. Por eso nosotros no tenemos que flaquear en nuestra fe, mis hermanos. Mira, yo no sé si ustedes están al tanto de todo lo que está pasando en el mundo hoy en día, pero las señales cada vez se van viendo más y más y más. Y por eso ahora nosotros tenemos que mantenernos fuertes para poder ser la voz de Dios cuando comience todo lo malo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dios obra aun cuando todo parece estar en silencio. El versículo 53 nos dice lo siguiente: y quitándolo, le envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Jesús es bajado de la cruz, envuelto con una sábana y puesto en el sepulcro. Ponte a pensar, ¿no hubo un milagro en ese momento? Porque todos habían visto los milagros de Jesús, ¿verdad? No hubo señales. Todos sabían que donde Jesús estaba, había milagros y había señales. Pero en ese momento no miraron nada. No había nada visible. Todo parece haber quedado en una pausa. Es como que Dios se quedó en silencio. Parece que todo llegó a su fin. Yo te aseguro que si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, también hubiéramos llorado. Porque entendíamos que el Mesías había muerto. Y que ahora teníamos que esperar y seguir siendo atormentados por el Imperio Romano. Pero te digo algo, el silencio no es ausencia de Dios. Él está preparando algo mayor, el mejor de los milagros, para que el ser humano pueda depositar su fe en Él. Y es un milagro que nunca más antes se había visto. Cuando tú ves el final, Dios apenas está comenzando. José nos muestra un acto de amor en medio del dolor. Toma el cuerpo de su maestro con mucho amor y con profundo respeto y lo lleva para ser sepultado. Este versículo a mí me muestra algo que atesoro en mi corazón. Y esto es lo siguiente: cuando todo parece que se oscureció en mi vida, Dios manda a una persona que me muestra detalles de su amor y quién es Él y que Él está obrando. Todos hemos tenido momentos difíciles. Todos hemos llorado. Y en algún momento decimos: Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás? Básicamente el Señor está: pues aquí estoy. Yo no me he ido. Tú eres el que estás enfocado en otro problema. Enfócate en mí. En ese momento José se enfocó en lo más importante. Este versículo menciona algo muy específico: el cuerpo sería puesto en un lugar donde nadie había sido puesto. Y esto no era casualidad. Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia de principio a fin, nos damos cuenta que todo está orquestado por Dios. José era un hombre rico, ofrece su tumba nueva para que Jesús sea sepultado. Pero lo que parecía como un pequeño detalle de amor formaba parte del plan de Dios en todo momento. Déjame te muestro por qué. Cuando tú lees Isaías 53, en el versículo 9 dice lo siguiente: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte,
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Lo que para muchos parece una coincidencia, para nosotros los creyentes es la mano de Dios obrando en todo tiempo. Aún en lo malo, mis hermanos. ¿Cuántos conocen la historia de Job? ¿Verdad que está difícil? Pero aún así Dios está obrando porque Él conoce todo. Al igual que en esta ocasión, su hijo estaba siendo sepultado, pero Él sabía que a los 3 días resucitaría. Dios ya tenía preparado con muchos años de anticipación el lugar donde su hijo sería puesto. Fue una profecía que se cumplió. Y aunque esto parece ser el final, en realidad no lo es. Jesús está muerto, envuelto en sábanas y sepultado. Humanamente, para todos eso es el final, pero espiritualmente es solo el comienzo. El sepulcro no sería el lugar permanente para nuestro Señor, sería solamente algo temporal. Y es lo mismo que sucederá con nosotros. Nosotros vamos a morir corporalmente. Ay, qué miedo, ¿verdad? Pero así como Cristo fue resucitado, así también nosotros seremos resucitados. Y eso es lo que mantenía a Pablo, yo me imagino que en la meta, en todo momento, ¿verdad? Sí, móchenme en la cabeza. Para mí el morir es ganancia, porque mira, aquí estoy con Cristo, pero al morir adivina qué, voy a estar en su presencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Te digo una cosa que es hermosa, que muchos olvidan. El día de tu muerte, Dios mismo es quien te va a tomar. Él va a venir por ti, es una promesa que tenemos en las palabras del Señor. Él nos resucitará y vendrá y nos tomará para pasar la eternidad a su lado. Por eso te digo, cuando todo parece estar en silencio, Dios continúa obrando, porque el silencio no es ausencia de Dios, a lo menos no para nosotros, los cristianos. Yo sé que hay momentos, ¿verdad?, que parece que Dios está callado. Ahora sí no ves la respuesta. Muchas veces lo hemos hecho, ¿no? Queremos como que todo sea ya al momento. Señor, en este momento te pido que saques a mi hijo de la droga. 5 años después, Señor, ya te lo había pedido, ¿qué pasó? ¿No me escuchaste, Señor? ¿Estás sordo? Pero no es así, Dios sabe lo que está haciendo. Ponte a pensar, por ejemplo, en la promesa que le dio a Abraham. Abraham tenía 75 años cuando le dio una promesa de un hijo. Pasaron 25 años, a la edad de 99, casi 100 años, para que esa promesa se cumpliera. El pueblo de Israel, 430 años de esclavitud en Egipto. Tuvieron que pasar 430 años para que el Señor los libertara. Hay otras que son más cortitas. Daniel, cuando está orando, solamente 21 días. Y el Señor mandó la respuesta. Así es de que no pienses que Dios está en silencio. Nosotros hemos estado esperando casi 2000 años, mis hermanos, para que el Señor venga. Y el hecho de que no lo vemos no quiere decir que no va a venir, porque nosotros en su palabra ya lo tenemos todo escrito. Sabemos que Él regresará. Te voy a decir una cosa, Dios obra a favor de los que esperan en Él. ¿Verdad? Como dice en el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios de Jacob, Selah. Así que no tienes excusas de orar cuando tú no ves la respuesta, porque Dios está obrando aún en el silencio. Cuando tú no ves la salida, el Señor ya lo tiene preparado todo. Solo que tenemos que saber esperar en Él. No en lo que queremos, en Él. Hay temporadas en nuestra vida donde parece que Dios está calladito, pero Él está preparando algo glorioso para tu vida. Mira, a mí si me hubieran dicho años atrás que yo iba a estar pastoreando y parado en un púlpito, me hubiera reído quizás. No lo hubiera creído, un loco como yo, un drogadicto como yo. Pero era el plan de Dios. Y ese mismo plan Dios lo tiene para tu vida. Solamente tenemos que estar atentos a lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Recuerda, nosotros tenemos toda la historia completa y sabemos que el sepulcro no era el final de nuestro Señor.
era simplemente la antesala para mostrarnos su gloria. Punto número 3, Dios prepara la esperanza aún en medio del dolor. Y yo creo que con esta frase en sí, tú tienes que tener esperanza en todo momento. Una vez más, ¿verdad? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todo obra para bien. Todo obra para bien. Aún lo que no queremos. Versículo 54 dice: era día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ante los ojos de Dios, nada, absolutamente nada, mis hermanos, está fuera de orden. Aún en ese momento de dolor, en un momento, ¿verdad?, donde la muerte de su hijo amado sucedió, Dios estaba preparando la esperanza para la humanidad. Lo que los apóstoles y los discípulos miraron como una pérdida, ahora nosotros lo tenemos como esperanza. Y después cuando Él nace, cuando Él resucita, ¿qué sucede? Todo se le viene a la mente, ¿verdad? Si el Señor ya nos lo había dicho, ¿por qué nos despreciamos? ¿Por qué nos agüitamos? ¿Por qué nos desviamos? Esto no fue un accidente. Todo estuvo preparado desde el principio, porque aún el calendario sigue el tiempo de Dios, mis hermanos. Así que cuando nuestra vida parezca estar en desorden, solo recuerda que Dios tiene el control en todo tiempo. Una vez más, ese versículo sé que te lo he repetido muchas veces, pero quiero que te lo lleves en el corazón. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y si tú estás aquí en este día, es porque formas parte del plan de Dios. No viniste al azar. Dios te tiene aquí con un propósito. Dios te tiene con un propósito. Estas mujeres nos enseñan algo muy importante. La fidelidad de Dios tiene que permanecer aún en medio del dolor. Estas mujeres, al ver a Jesús muerto, pudieron haber dicho: pues ya se acabó, no era el Mesías. Pero nota, fueron fieles a su Señor, a tal grado que dijeron: bueno, si aquí es, ni modo, pero hasta el final te vamos a seguir. Aunque estas mujeres no entendían lo que estaba pasando, ellas se mantuvieron fieles hasta el final. Siguieron, observaron y no se fueron hasta ver dónde fue puesto el cuerpo de su Señor, demostrando una fe genuina. Y de esto se trata, de nosotros permanecer fieles a Dios aun cuando no comprendemos lo que está pasando, aún en medio del dolor. Job pudo haber cuestionado todo, ¿no lo creen? Señor, pero ¿por qué a mí? Ofrezco sacrificios todos los días por mis 10 hijos y me los quitaste. Señor, ¿cómo puede ser posible si yo soy tan bueno y tengo esa relación tan íntima contigo y me quitas todo? Sin embargo, ¿qué dijo? Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es fe, mis hermanos. Así que cuando el dolor venga a tu vida, lo que tenemos que hacer es más bien decirle: tú solamente sabes por qué lo haces, Señor. Y yo mientras voy a estar aquí esperando tu voluntad, porque tengo una esperanza venidera, porque tú la preparaste. Ellas prepararon ungüentos y especias conforme a la tradición, porque desde su perspectiva Jesús había muerto. Y aunque no estaban esperando la resurrección en ese momento, ellas sirvieron con amor en todo momento. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas para Dios sin ver resultados? Y a veces nos desesperamos. Se los digo como pastor, como amigo y como cristiano. A veces oras tanto por una persona que quieres más bien agarrarlo de las greñas y sentarlo y amarrarlo en esa silla. A ver si ya entiendes. Acuérdate cómo estaba yo. Y nos desesperamos. O a veces no vemos cambios y queremos tirar la toalla. Pero solamente aquellos que hemos creído en la esperanza de la resurrección no nos damos por vencidos. No dejamos de trabajar para el Señor. No dejamos de orar. Algo que también me llamó mucho la atención fue ver cómo, a pesar del dolor, estas mujeres se mantuvieron obedientes a Dios. Ahora, ¿por qué te digo que se mantuvieron obedientes a Dios?
porque ellas mantuvieron el mandato de guardar el día de reposo. ¿Cuántos de aquí tienen la verdad de Dios en la palabra? ¿Cuántos saben que tenemos que perdonar? Amar, leer la Biblia, orar. Lo dicen bien tristes. ¿Saben para dónde voy? No sean miedosos. Porque mi pregunta que sigue es esta: ¿y cuántos estamos siendo obedientes? ¿Cuántos estamos siendo obedientes? Estas mujeres fueron obedientes hasta el final. Para nosotros el dolor no tiene que ser una excusa para soltarnos de la mano de Dios. Yo te voy a decir por qué. Porque el dolor es el momento más importante para aferrarte más bien a Él. Es cuando más lo tienes que buscar. Pablo vino y le pidió que le quitara el aguijón, ¿verdad? El Señor lo pudo hacer, eso es Dios. Pero ¿qué es lo que le dice en 2 de Corintios 12:9? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Mientras que las mujeres descansaban, ¿verdad?, en el día de reposo, Dios estaba a punto de hacer lo imposible para el ser humano. Y cuando nosotros nos escondemos en el dolor de lo que nos está pasando, olvidamos una verdad que es muy poderosa, mis hermanos. Dios está preparando algo glorioso. Lo que tú ves como entierro, Dios lo ve como una semilla. Mira lo que nos dice, por ejemplo, en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Tremendas cosas que la palabra de Dios nos está enseñando el día de hoy. ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Estás llorando por todo lo que está sucediendo en tu vida? ¿O estás buscando a Dios aún en el momento que tú crees que es silencioso? ¿Estás pasando por un momento que parece final? Bueno, recuerda, en Cristo Jesús tenemos esperanza. Cuando tú ves el final, Dios está obrando. Y quiero terminar con esto para que lo lleves en tu corazón. Y sé que te lo voy a volver a repetir, pero es porque quiero que entiendas la importancia. No te desesperes si tú estás pasando por algún momento que parece el final, por algún momento que es difícil. Jesús dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Verdad que sí? Y también dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si Él padeció por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no padecer por Él? Seríamos muy ingratos, ¿no lo creen? Por eso te pido que no olvides, cuando tú ves el final, Dios está obrando. Oremos. Padre bueno, en esta mañana, Señor, te quiero dar las gracias. Primeramente por recordarnos, Señor, que la tumba no es el final. Lo vemos en tu vida, como tú resucitaste al tercer día, porque ya lo tenemos todo escrito, Señor. Y es una promesa que nosotros también tenemos, de que eventualmente, Señor, este cuerpo será sepultado. Pero algún día glorioso, Señor, tú nos darás vidamente con tu Hijo amado, Señor, y pasaremos la eternidad a tu lado. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, también porque aunque muchas veces nosotros no entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida o el por qué lo permites, hoy aprendimos que tú no dejas de obrar, Señor, aún en lo que nosotros miramos como mal.
Lo que muchas veces, Señor, las personas pueden mirar como el final, para ti es apenas el comienzo de una obra redentora. Esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser fieles como José y estas mujeres, Señor, que estuvieron a tu lado hasta el final. Así queremos estar nosotros también. Sabemos que el día llegará donde tú vendrás por tu iglesia, Señor, y queremos ser hallados fieles, Dios. Ayúdanos a confiar entonces, aún en medio del silencio, de las dudas y el dolor. Ayúdanos a recordar, Señor, que aún en nuestros momentos más oscuros, tú no nos has soltado. Tú estás tomándonos la mano, Señor, porque tu promesa es que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que estás preparando, Señor, algo mucho mayor. Esas moradas preparadas por tus manos, Señor, para que donde tú estés, nosotros también podamos estar contigo. Y tenemos la promesa que cuando ese día llegue, Señor, tú vendrás y nos tomarás a ti mismo. Por eso te pedimos, Dios, que fortalezcas nuestra fe para no rendirnos cuando todo parece terminado. Y recuérdanos, Señor, en todo momento que solamente en ti, Señor, la muerte ha sido vencida y que la muerte no es el final. Todo lo contrario, Padre, cuando la muerte llegue a nuestra vida es cuando pasaremos a vida, Señor. Y todo gracias a que un día tú fuiste muerto en la cruz, sepultado en una tumba vacía, y el tercer día resucitaste para darnos vida, Señor. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta gracia que nos das sin merecerlo, Señor. Yo te quiero pedir por aquellas personas que están aquí, Señor, que quizás aún no han entregado su vida y que no se han rendido a ti como el Señor soberano. Que tu Espíritu Santo redarguya sus corazones, Señor, para que puedan rendirse delante de ti. Al igual que a las personas que están mirándonos por redes sociales, Señor, si hay alguien escuchando este mensaje que quisiera encontrar la salvación, Dios, que tu Espíritu Santo lo mueva y que comience a buscar, que pregunte, Señor, y tú pon la persona adecuada como lo hiciste con José, para que ellos puedan llegar al arrepentimiento y a la confesión de sus pecados. Yo te doy gracias, Señor, porque en el momento adecuado pusiste a alguien en mi vida y alguien en la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor. Ahora simplemente te pido, Señor, que nos enseñes a vivir como realeza que somos, porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes para tu gloria. No porque somos mejor que nadie, todo lo contrario, somos lo más vil, lo cruel, lo despreciado de este mundo. Pero es simplemente por tu amor, porque tú lo has decidido así. Pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos, Dios, para que comiences a trabajar en ellos y en mí. Te damos gracias por esta mañana en el nombre de Jesús.